¿Qué es el Esperanto? La historia de un idioma muy especial. El Esperanto es un idioma planificado que fue creado a finales del siglo XIX por el polaco Ludwik Leszek Zamenhof. El objetivo principal del Esperanto era proporcionar una lengua neutral y fácil de aprender que pudiera ser utilizada como un medio de comunicación internacional. La idea de crear un idioma internacional se originó en el siglo XIX, cuando el aumento del comercio y la comunicación internacional hizo que la necesidad de un idioma común fuera más evidente. Así, el polaco Zamenhof comenzó a desarrollar el Esperanto en la década de 1870, mientras estudiaba medicina en Varsovia. Su objetivo era crear una lengua que fuera fácil de aprender, neutra y que no estuviera ligada a ninguna cultura o nación específica. En 1887 publicó su primer libro sobre el Esperanto, titulado Unua Libro, primer libro, y desde entonces el idioma ha seguido evolucionando. Desde su creación, el Esperanto ha tenido varias pretensiones y objetivos. Los principales han sido los de fomentar la comunicación internacional, reduciendo las barreras lingüísticas entre personas, y también el de ayudar a promover la paz y la comprensión internacional. Zamenhof y muchos esperantistas han trabajado activamente para estos fines. El Esperanto también ha tenido una historia interesante en términos de su relación con los regímenes políticos. Durante la década de 1920 y 1930, el Esperanto fue considerado una amenaza por algunos gobiernos autoritarios como la Unión Soviética y la Alemania nazi, debido a su capacidad para promover la comunicación internacional y la comprensión entre las personas de diferentes naciones. Zamenhof, el creador del Esperanto, también fue un defensor activo de su uso y promoción. Él escribió muchos artículos y libros en Esperanto y fundó la primera organización internacional de este idioma. El Esperanto se basa en un conjunto de reglas gramaticales y una estructura de vocabulario muy simplificada, con solo 16 reglas gramaticales. La mayoría de las palabras del Esperanto se derivan de las lenguas romances, germánicas y eslavas, y el idioma utiliza un sistema de raíces y prefijos que permiten crear nuevas palabras de manera fácil y sistemática. Aunque el Esperanto fue diseñado para ser fácil de aprender, es un idioma en sí mismo, por lo que aún así requiere tiempo y esfuerzo para dominarlo. Su estructura gramatical es lógica y regular, lo que significa que es fácil de aprender y recordar para los hablantes de cualquier idioma. Por ejemplo, todas las palabras en Esperanto tienen una forma base y se modifican con prefijos y sufijos para indicar diferentes partes del discurso como sustantivos, verbos, adjetivos, etc. Esto hace que la formación de palabras en Esperanto sea mucho más sistemática y predecible que en otros idiomas. Además, el Esperanto tiene un sistema de género gramatical simplificado, a diferencia de muchos idiomas naturales que tienen géneros gramaticales complejos, masculino, femenino, neutro, etc. El Esperanto solo tiene dos géneros gramaticales, el masculino y el femenino. El género neutro, por su parte, se indica mediante la letra O al final de la palabra. Por ejemplo, la palabra infano significa niño o niña, mientras que infanoc significa niños o niñas. En cuanto a su estructura de vocabulario, el Esperanto se basa en raíces comunes que se derivan de idiomas europeos como el latín, el griego, el alemán y el inglés. Estas raíces se combinan con prefijos y sufijos para formar nuevas palabras. La mayoría de las palabras en Esperanto son fácilmente reconocibles para hablantes de idiomas europeos, lo que hace que la adquisición de vocabulario sea más fácil y rápida. El Esperanto también tiene un sistema de verbos regular y fácil de aprender. Por ejemplo, todos los verbos regulares en Esperanto terminan en i, y los tiempos verbales se forman agregando prefijos y sufijos a la forma base del verbo. Esto hace que la conjugación de verbos en Esperanto sea mucho más simple y predecible que en otros idiomas. En la actualidad, el Esperanto es hablado y estudiado en todo el mundo. Se estima que entre 2 y 10 millones de personas pueden hablar o entender este idioma, aunque el número exacto es difícil de determinar. Varias organizaciones y grupos de hablantes trabajan activamente para promover su uso y enseñanza. La más grande de estas organizaciones es la Asociación Universal del Esperanto, que fue fundada en 1908 y tiene miembros en todo el mundo. No obstante, la enseñanza del Esperanto ha evolucionado a lo largo de los años y hoy en día hay muchos recursos disponibles para aquellos que quieren aprender el idioma. Hay cursos en línea, libros de texto, aplicaciones y programas de aprendizaje, así como una amplia comunidad de hablantes y estudiantes que pueden proporcionar apoyo y ayuda.
El esperanto, aunque todavía es muy limitado en términos de su uso práctico, se ha empleado en una variedad de contextos, desde la comunicación internacional, por ejemplo, en la Unión Europea, hasta la literatura y la música. Ha sido una fuente de inspiración para muchas obras literarias y piezas musicales a lo largo de los años, como por ejemplo en el poema La espero, la esperanza, escrito en 1890 por el creador del esperanto, Zamenhof. Esta se considera una obra maestra de la poesía esperantista. Su letra además ha sido utilizada como base para muchas piezas musicales, entre otras la composición musical de Sergei Rachmaninoff, Cantate Sinfonie 13 o la canción Esperanto del grupo musical sueco Kent. También en la novela Gerda Malaperis, Gerda desapareció, escrita por Claude Piron, una de las obras literarias más populares en esperanto. Fue publicada por primera vez en 1964 y se ha traducido a muchos idiomas. La novela cuenta la historia de una niña que desaparece misteriosamente en París y cómo su padre la busca en todo el mundo. Asimismo, la obra teatral La Patro, el padre, escrita por Carlos Schulz. Pero el esperanto no solo ha servido como inspiración creativa, sino que también ha suscitado el interés por aprenderlo y hablarlo por parte de personajes famosos como William Hull, poeta y escritor escocés que escribió muchos poemas y obras literarias en esperanto y fue nominado varias veces para el Premio Nobel de Literatura. Igualmente, George Soros, el filántropo y empresario húngaro-estadounidense, que ha promovido activamente el uso del esperanto como una lengua internacional neutra. Asimismo, el Papa Juan Pablo II, que tenía un interés en la promoción del esperanto como lengua internacional y había estudiado este idioma cuando era joven. O también Tolkien, que estudió esperanto y lo mencionó en varias de sus cartas. O asimismo Jorge Luis Borges. Pero además hay otros muchos escritores, poetas, músicos y activistas que han hablado públicamente sobre su interés en el esperanto y han contribuido a su promoción. Hoy día, además del esperanto, existen varios otros idiomas planificados en el mundo, como el ido. Este idioma fue creado en 1907 por un grupo de esperantistas que deseaban mejorar el esperanto. Ido es similar al esperanto en su gramática, pero se le han hecho algunas modificaciones para hacerlo más fácil de aprender y usar. O el interlingua, desarrollado en 1951. Interlingua se basa en palabras y estructuras comunes en los idiomas romances, como el español, el francés o el italiano. Fue creado con el objetivo de ser una lengua auxiliar para las personas que hablan idiomas romances. También el novial. Este idioma fue creado en 1928 por el lingüista danés Otto Jespersen. Novial se basa en las lenguas europeas y fue diseñado para ser fácil de aprender y usar. Igualmente el lidepla, un idioma planificado creado en 2006 por el lingüista chino Dixuxi. Este se basa en el inglés, el chino y el español y se ha diseñado para ser fácil de aprender y usar en situaciones internacionales. Asimismo, el lingua del planeta. Desarrollado en 2006, Lengua del Planeta se basa en las lenguas romances y se ha diseñado para ser fácil de aprender y usar como una lengua auxiliar internacional. O también eslovio, creado en 1999 por el lingüista eslovaco Marjuko. Este es una mezcla de lenguas eslavas y se ha diseñado para ser fácil de aprender y usar como una lengua auxiliar para personas que hablan lenguas eslavas. Sin embargo, la mayoría de estos idiomas planificados tienen una base de hablantes muy pequeña y son utilizados en su mayoría por comunidades pequeñas en línea. Aunque estos idiomas pueden tener algunos beneficios para la comunicación internacional, el dominio del inglés como lengua franca y la disponibilidad de traductores automáticos eficaces han hecho que su uso sea menos necesario en la actualidad. Por su parte, a día de hoy, el esperanto, a pesar de su popularidad y sus nobles objetivos, todavía no ha logrado convertirse en el idioma internacional que muchos esperantistas esperaban que fuera. Aún así, se le sigue considerando un idioma fascinante y único en su tipo, lo que lo hace interesante para los lingüistas y los amantes de los idiomas.